Comenzamos, ¿eh? Vamos a hacer una clase no muy extensa hoy, sino más bien de guía de los trabajos que vienen. Bueno, primero, ¿cómo están? ¿Algún comentario en particular? Yo tengo para decirles que creo haber respondido todos los trabajos que recibí con una evaluación de concepto que obviamente al ser el primer contacto que tengo con ustedes es inicial, es recién de conocimiento, que se irá seguramente desarrollando y haciendo más estrecho a medida que vaya conociendo los estilos, de las características de cada una y cada uno de ustedes. En general, me gustaron los trabajos, me pareció que había un porcentaje de involucramiento y de opinión propia satisfactorio, interesante. Desde luego no los recuerdo ahora individualmente a cada uno, imposible, pero traté de responderlos inmediatamente después de que los leía para tener tratar de no equivocarme en las apreciaciones que hacía. Se me pueden haber pasado cosas, desde luego, pero en general después con la acumulación de trabajos uno va encontrando más o menos el nivel y los rasgos de cada una de las estudiantes y los estudiantes. Se pueden hacer, hay distintos estilos, ¿no? Se pueden hacer trabajos más largos que describen más completamente el contenido que le dimos, ya sea un video, un texto, lo que fuere, y reflejan más lo que dice ese contenido de un autor determinado, o se pueden hacer trabajos, he visto trabajos más cortos, pero más concentrados en una idea central. Por ejemplo, bueno, son características de cada uno de ustedes, no es que una esté bien y otra esté mal. Si un estilo se hace bien, está bien, y si otro estilo se hace bien, también está bien. Eso depende más de la manera que ustedes tengan de expresarse que si es largo o corto. Hay quienes focalizan más en un punto, pero si ese punto está profundizado, quiere decir que vieron los demás. Hay otros que son como más parejos, que describen más el trabajo, en lugar de centrarse en un punto particular. Eso corresponde a la libertad, al estilo, al momento en que ustedes lo hacen, ¿no? Así que no hay problema con eso. Lo que sí, tratar de ir avanzando en mirar las cosas que a ustedes les parecen más importantes, siempre tratar de rescatar las ideas centrales, los puntos centrales, los ejes. Tratar de redactar bien, no hacer oraciones demasiado largas. Las oraciones demasiado largas en general terminan embrollándose. Siempre es bueno cada tanto encontrar un punto y aparte, un punto y seguido, un punto y coma, pero ir como separando los conceptos para que cada una de las cosas que se dicen resulte más clara para la comprensión y para la lectura. Así que eso con relación a los trabajos. En la clase de hoy vamos a poner una nueva consigna, similar, también a entregar antes de la medianoche del lunes, con el material que vamos a ver.
Así que esto como comentario general. No sé si ustedes tienen alguna cosa que decirme respecto de los trabajos anteriores y si no avanzamos ya con los contenidos de la clase de hoy y la consigna para el miércoles que viene, que nos volveremos a encontrar por aquí. ¿Alguien que tenga algo para decir? Hola, profe, no, nada que decir. Buen día. Bueno, como quieran, si no me lo dicen más tarde, porque no necesariamente se les tiene que ocurrir todo ahora, en este minuto, no hay ningún problema. Me piden después y me dicen. Bueno, miren, para darle continuidad ahora a la clase y ubicarnos con un poquito más de actualidad en dos cosas. En un marco conceptual que le vamos a dar a toda la materia, que es lo que se ha dado en llamar giro descolonial o proceso de descolonización del saber. Yo les voy a sugerir la consigna nueva va a estar dividida en dos partes. La primera es elegir uno de tres autores que están en la unidad, supongo que sigue siendo la primera unidad del aula virtual. Hay un video de un profesor argentino, pero radicado en México desde hace muchísimos años, uno de los fundadores de lo que se llama la filosofía de la liberación. Él se llama Enrique Dussel, es un hombre bastante mayor ya, pero extremadamente lúcido, que es un video que se llama algo así como La nueva mirada de la historia, una nueva mirada para la historia universal, una cosa así, es el título del video. El otro es otro video, que es una clase magistral que da también un antropólogo, un pensador de origen portugués, que se llama Boaventura de Sousa Santos. Creo que el título del video es Epistemologías del Sur. Y el tercero es un texto de Aníbal Quijano que se llama, a ver, este lo tengo a mano, se llama Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina. Dicho muy brevemente, esta es la primera parte de la consigna para la clase próxima. Y no voy a desarrollar todos los trabajos porque justamente lo que necesitamos es que ustedes los miren, ¿no? Miren, elijan cada uno de ustedes uno de ellos y haga el desarrollo. Y después la segunda parte. Enrique Dussel, una de las cosas que hace en este trabajo, está dividido en dos partes. Yo le voy a dar la primera parte. Después, si a ustedes les interesa, pero ya fuera de la consigna, ustedes miran la segunda parte del video. Pero la primera es la que nos ubica en lo que a mí me interesa, que es mirar la historia desde una perspectiva propia, no desde la perspectiva que nos impone el colonizador. Es decir, el colonizador es la filosofía y la historia de las ideas y el sistema de pensamiento europeo, que desde luego está presente. A ver, una vez tuve que compartir una mesa con un profesor que decía, si nosotros hubiéramos construido la historia americana desde nosotros mismos, la narrativa primero, no hubiéramos hablado históricamente del descubrimiento de América, porque no es que América no existía y no estaba poblada, sino que era desconocida para el europeo.
el concepto de descubrimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque el día 12 de octubre, hasta hace 15 años, se lo celebraba como Día de la Raza. ¿Por qué? Porque se conmemoraba lo que se llamaba el descubrimiento de América, la llegada de la primera expedición de Colón al continente. Eso ya de por sí habla de que se lo está mencionando desde la perspectiva del ocupante, no del ocupado. Porque no es que América no existía, sino que era desconocida para el colonizador. Era el primer día para ellos, no para nosotros. Y la narrativa es que Américo Vespucio, desde la carabela que iba delante, de las 3 que venían en la expedición de Colón, avista tierra y dice tierra, tierra. Si la historia, si esa narrativa histórica se construyera desde el ocupado, tendría que ser un habitante originario que avista carabelas y entonces tiene que decir barcos, barcos, ¿no? Bueno, quebrar esa lógica. Ahora, tampoco nosotros podemos caer, porque sería un error, en pensar que nosotros en América somos solo originarios, porque no es así tampoco. Nosotros tenemos una lengua, tenemos una religión que uno la puede profesar o no, pero es la que marca los paradigmas éticos y lógicos para interpretar la realidad, que no son los paradigmas del budismo, por ejemplo. Como religión predominante, no estoy diciendo ni cuál es mejor, ni cuál es peor, ni si es buena, si es mala, estoy hablando de elementos culturales, antropológicos. Por lo tanto, nosotros somos aquello que éramos antes de venir el colonizador, más todo lo que sucedió a lo largo de la colonización. El problema es que durante muchos siglos nosotros leímos la historia desde una sola perspectiva, que es la perspectiva del colonizador. Ahora, nosotros no negamos eso, como si el colonizador negó nuestra identidad anterior y la sometió. No, nosotros no es que estamos negando aquello, estamos diciendo hay una combinación. Y dentro de esos valores implantados por el colonizador está la mirada y la lectura de la historia. Aún hoy los programas de historia en las distintas facultades dividen a la historia desde la perspectiva europea. Primero la prehistoria y la historia. Y después, dentro de la historia, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. Y probablemente ahora estemos entrando en la edad digital o en la edad cuántica, en la edad de la energía nuclear. Habrá que verlo más adelante en perspectiva. Porque no es que los contemporáneos de cada momento dijeron, bueno, anoche nos acostamos, siendo la última noche de la historia medieval y hoy a la mañana amanecimos con la historia antigua. No fue así, son procesos históricos que van constituyendo límites que van marcando las distintas etapas. Ahora, cuando uno es contemporáneo de esa etapa, no necesariamente se da cuenta de qué día empezó, ¿no? Sino más bien de la etapa. Bueno, cuando uno mira la historia del continente africano, la historia del mundo islámico o de Medio Oriente, que es una parte del mundo islámico, ni siquiera la mayor, ¿no? Porque ustedes vieron que muchas veces se asocia el concepto islámico, que es el que profesa el Islam como religión, con el arabismo, con el mundo árabe. Y la verdad que las naciones más pobladas de habitantes que profesan la religión islámica
no son árabes. El más grande es Indonesia, por ejemplo, que es un país del sudeste asiático, y hay países del África negra, del África subecuatorial, que son inmensamente poblados, más que los países árabes todavía. Lo que sucede es que hay un tema geopolítico con los países árabes, que es donde anidan las reservas de petróleo y de gas más grandes del mundo. Son las rutas comerciales que unen esas reservas con Europa, y entonces se ha convertido en una zona de conflicto y se lo ha asociado con el tema religioso, pretendiendo asociar religión islámica con el fanatismo, ¿no? Pero eso tiene que ver con intereses políticos y comerciales y militares, no con una realidad antropológica tampoco, ni cultural, ni religiosa. O si uno ve la cultura china, la cultura hindú, y tampoco la historia anterior de los pueblos originarios, en ninguna de ellas encaja esa división de la historia en historia antigua, media, moderna y contemporánea. Eso es europeo. Le sirve a Europa. Pero bueno, en el primer trabajo, en ese trabajo de la formación del Estado moderno, nosotros tomamos de alguna manera esos parámetros. ¿Por qué? Porque es el lugar de donde importamos el sistema de ideas. No podemos tampoco desconocerlo. Lo que tenemos que hacer es verlo en perspectiva. Ni desconocerlo, ni creer que es la única manera de interpretar. Eso es lo que trata de hacer Dussel en ese trabajo, en ese video sobre una nueva mirada de la historia. Y después Boaventura de Sousa Santos, en esa clase magistral, es un poco más largo el video, a mi manera de ver es muy entretenido y muy, muy importante. Él funda de alguna manera también una corriente antropológica, o epistemológica, mejor dicho, que él llama epistemologías del sur, que está guiado más o menos por la misma idea madre, que es ¿por qué el saber tiene que estar organizado desde la perspectiva del poder y no verlo desde la perspectiva del que sufre, desde la perspectiva del que lucha, ¿no? Una vez asistí a un congreso en Chile, en el año 2015, que se inició con un estudio muy concreto. En los años 70 se le hace la misma pregunta a niños estadounidenses y niños africanos. Y se les pregunta cómo ven el futuro. Los estadounidenses dicen, el futuro me gusta, en el futuro, niñitos, ¿no? Pequeños, muy, muy chiquitos. Dice, en el futuro me gustaría tener máquinas que me den caramelos y juegos y esas cosas. Y el africano dice, en el futuro me gustaría tener agua potable en mi casa. Después de 30 años, en esos mismos lugares se les hace la pregunta de qué recogieron en todos estos años. Y obviamente el avance tecnológico del norte hizo que los niños tuvieran mucho más de lo que habían imaginado en la respuesta 30 años antes. Y los africanos todavía no tenían agua, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué es el futuro? Y depende para quién. Depende para quién. Eso es lo que hace Boaventura. Es darnos una perspectiva desde el oprimido, no desde el opresor. Y Aníbal Quijano, en el texto, es un texto largo, profundo, pero él habla de que la modernidad, todo el sistema de pensamiento,
varias de las cosas que yo les expresaba en el texto de la formación del Estado moderno, con estos autores, Rousseau, Hobbes, está mencionado Locke también. Después viene otro francés que se llama Montesquieu, que transforma esas ideas de el gobierno tiene que recaer en el pueblo y no en Dios, en la divinidad. Entonces Montesquieu lo adapta eso al sistema político y crea el concepto de la división de poderes. Y Voltaire crea también una serie de parámetros del pensamiento, la física de Newton, la lógica cartesiana, ¿no? La lógica de primero pienso, luego existo. Y esa no es la lógica de muchas civilizaciones, que es más, no hay una diferencia entre la existencia y el pensamiento, sino que hay una imbricación entre las dos cosas en una unidad. Esa lógica cartesiana que permanentemente pone valores desde una visión, desde una perspectiva binaria, dicotómica, ¿no? El bien, el mal. Otras culturas son más ensambladoras del saber, más que bifurcadoras del saber. Bueno, Quijano dice que toda esa etapa de la modernidad nace a partir de América, es decir, hasta ese momento Europa estaba centrada en Europa y su relación con Asia, y la perspectiva territorial del mundo se fundaba en el Mediterráneo, y a partir de ese momento se desplaza hacia el Atlántico. Y el descubrimiento, para ellos, de un nuevo mundo es lo que los convierte en colonizadores. Es decir, hasta que no existió el colonizado, no existió el colonizador. No hay colonizador sin colonizado. Entonces, eso abre una nueva perspectiva. Y abre una nueva perspectiva donde hay un saber superior, que es el del colonizador, y un saber inferior. Y esa lógica de superior e inferior, yo les diría más, hay una lógica de que el americano era infrahumano, no inferior. Porque inferior hasta casi hoy nos consideran en algunos lugares a los sudacas, ¿no? Que vamos a Europa. Sino que éramos directamente infrahumanos, ¿no? Bueno, es más, voy a agregar un texto de Alcira Argumedo que se llama Las voces y los silencios de América Latina, algo así, que no está en el aula. La voy a agregar por si alguien la quiere consultar, si le interesa de manera especial este tema, ¿no? Porque ni siquiera estamos hablando del año 1500, estamos hablando de 1800. Kant primero, Emmanuel Kant, y luego Hegel, que son dos filósofos alemanes, sobre todo Hegel es contemporáneo de San Martín, y nos seguían considerando inferiores. Imagínense, estamos hablando de 200 años, que en términos de construcción histórica es un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Bueno, eso es lo que trata de plantear Aníbal Quijano en su texto. Esto sería la primera parte. Ustedes eligen uno de estos tres materiales, o el de Dussel, o el de Boaventura de Sousa Santos, o el de Aníbal Quijano, y hacen una devolución entre media y una carilla, no más. No más. Y después hay un texto, no, perdón, hay un video que es una clase mía que se llama El Estado como sujeto de las relaciones internacionales. Y bueno, y hacen lo propio. Hacen un resumen con los ejes que a ustedes les parece
centrales. Y nos vamos entonces situando desde la perspectiva de el saber situado, es decir, el saber, la ciencia, la mirada, la construcción de la historia y de la realidad desde el nosotros, no desde la perspectiva del otro, y el concepto del Estado y el papel del Estado en las relaciones internacionales. Y las características, los rasgos fundamentales del Estado y algunas diferencias que hay entre el Estado, que es un concepto jurídico-político, digamos. El Estado es una construcción lógica y jurídica. Es decir, un Estado es lo que se dice que es un Estado. Es decir, cuando el mundo, por ejemplo, reconoció que el Imperio Austrohúngaro era una unidad estatal, eso era un Estado. Cuando por distintas razones el mundo decidió la separación entre Austria y Hungría, Austria fue un Estado y Hungría fue otro. Y era el mismo territorio y la misma población. Lo que había cambiado era la dimensión jurídica. Ahora, una nación es otra cosa. Es decir, el pueblo hebreo, que transita miles de años de historia, primero en un territorio, luego en una diáspora y luego de nuevo en un territorio, por lo menos una parte, pero reconocida, era el mismo pueblo, con Estado o sin Estado. Era una nación, porque una nación es una construcción sociológica, no jurídica. Existe más allá de lo que digan las leyes. En cambio, un Estado no. Si no hay una ley internacional reconocida desde el exterior, no hay Estado. Lo que no quiere decir que ese pueblo no siga siendo el mismo pueblo y vaya a seguir siéndolo en el futuro que fue toda la vida, con o sin Estado. Es decir, Estado es una cosa, nación es otra. Inclusive hay estados plurinacionales. Bueno, Bolivia, a partir de su nueva constitución, que es de principios del siglo XXI, se llama Estado Plurinacional de Bolivia. Pero Yugoslavia, por ejemplo, que ya no existe como Estado, sino que está separado, estaba conformada por distintas naciones, básicamente los serbios y los croatas, también los bosnios, los macedonios, los eslovenos, y eran naciones que constituyeron un Estado. La Unión Soviética era un Estado, y en 1991 se desintegró, y cada uno de aquellas repúblicas, la Unión Soviética se llamaba URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, durante toda la etapa desde la Revolución Rusa de 1917 hasta 1991. Bueno, luego se desmembraron esas repúblicas. Y cada una constituyó un estado diferente. Por eso, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que parece banal, pero que explica esto, que ilustra esto que estoy diciendo. Hasta el año 1991, las eliminatorias del Mundial de Fútbol las disputaba la Unión Soviética. A partir de ese momento, las disputa cada uno de los estados europeos en la Liga Europea y asiáticos en la parte asiática, que hasta ese momento integraban la Unión Soviética. Estado es una cosa, nación es otra cosa. Y lo mismo el Estado con el Estado con el gobierno también, es otra diferenciación que hacemos. Porque son palabras que a veces me dieron un plan del Estado, me dieron un plan del gobierno. Sí, para algunas cosas es un poco indistinto. Pero no es lo mismo. Por ejemplo, yo me recibí como abogado no en plena dictadura, estaba terminando la dictadura, había un gobierno dictatorial.
que fue el que me dio el título. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una continuidad jurídica del Estado independientemente del gobierno que se tenga. Ahora, ese título me lo dio un gobierno, pero quien valida el título es el Estado. Cuando cambió el gobierno, el Estado siguió y ese título siguió. Lo que cambia es el dispositivo que toma las decisiones de política inmediata. Es decir, una dictadura que había utilizado el Estado para el terrorismo de Estado y la represión, comenzó en 1983 a enfocar al Estado en el respeto de las garantías constitucionales. El Estado es el mismo, el gobierno cambia y por lo tanto cambia completamente determinadas perspectivas políticas. Un gobierno es privatizador de servicios, otro es reestatizador de servicios. Perfecto, pero los dos forman parte del Estado. Si este contrajo una deuda, este la tiene que pagar porque la comunidad internacional lo que está mirando es la continuidad del Estado, no los cambios de gobierno. Después, obviamente, eso juega también. Una negociación internacional no la asume, la negociación de la deuda no la asume igual un gobierno que tiene características de decir, sí, bueno, si ustedes me piden que para devolver la deuda tengo que reformar el sistema jubilatorio para que la paguen los jubilados, sí, un gobierno tiene una perspectiva y otro dice, no, yo defiendo a mis jubilados, no te voy a pagar de cualquier manera. Desde luego hay cambios en la perspectiva del gobierno, pero hay continuidad jurídica del Estado. Y la otra diferencia que hacemos es entre Estado y poder, porque si no, uno dice, y fulano de tal tiene el poder. Ah, sí, ojalá. Ojalá yo pudiera decirle a PepsiCo, por ejemplo, que cómo tienen que ser los precios de los alimentos. Pero el problema es que si yo le digo que los precios de los alimentos tienen que adecuarse a los salarios de la gente que padeció bajo la pandemia, me sacan todos los alimentos de las góndolas. Entonces, sí, yo tengo el Estado, pero ¿tengo el poder? Entonces hay que acordar, hay que negociar. Bueno, imagínense esta misma complejidad. Ojalá yo tuviera el poder de decirle a los laboratorios, che viejo, no le den todas las vacunas a un país y ninguna a otra, a ninguna otro. Vacunen a la misma, porque cuando tengan el 60% de vacunados acá, necesito que tengamos el 60% de vacunados acá también. Cosa que además sería más eficaz, porque este puede tener todo vacunado, pero si este no tiene ningún vacunado y le vende un producto y le mete un contingente de turistas o lo que sea, estos también se enferman. Así que lo ideal hubiera sido democratizar. Bueno, eso fue lo que quisieron los estados, pero el poder no lo permitió. Internet, servicio esencial, hoy más que nunca. Hoy es tan importante como el agua o como la luz eléctrica. Es decir, y si es servicio esencial, lo regula el Estado en nombre de toda la sociedad, no de una empresa monopólica. Bueno, entonces yo le digo a la empresa, mire, yo necesito que toda la población tenga conectividad, pero como hay mucha gente que no gana dinero, la tengo que tener a un precio módico. Ah, sí, te corto el servicio, vas a ver que no. Entonces le voy a mostrar al pueblo que Internet no anda para que vos fracases en tu política estatal. El Estado es una cosa y el poder es otra, y implica una negociación permanente. Estos son rasgos tanto de las políticas internas como de la política internacional. Y eso es lo que tratamos muy resumidamente. Imagínense que es imposible explicar estos fenómenos en un video de 30 a 40 minutos. Eso es lo que quisiera que vean en ese segundo video, en este video que se llama el Estado como sujeto de las relaciones internacionales, y que también entre media carilla y una carilla rescaten los puntos centrales como consigna para la clase próxima. Bueno, espero que esto se haya entendido, y lo que no se entendió o lo que necesite una ampliación, una explicación o cualquier consulta o cualquier crítica, ustedes me dicen. Yo ahora abro la sala para que ustedes
intervengan, me digan lo que creen sobre cualquiera de estos temas u otros, y así completamos la clase y ya la dejamos subida en el aula virtual para quienes no hayan podido acudir o para quienes quieran reforzar alguna cosa. Buenísimo. Bueno, ¿sos la delegada sindical del curso o hay alguien más? Que dijo, yo empecé a leer el texto de Quijano y desapareció el mensaje. Ah, y me llamó la atención que en un momento habla también de la idea de futuro y de lo que podemos proyectar. Bueno, perfecto. Bueno, la verdad me pone muy contento si alguien elige el texto de Quijano, porque a veces es más entretenido ver un video que elegir un texto, que es un texto denso, pero la verdad que si alguno o alguna de ustedes lo elige, fantástico. Bueno, ¿qué es lo que quieren? Parar acá y aprovechar este rato. Yo sé, indudablemente no tengo ninguna duda de que si terminamos temprano, ustedes van a utilizar este tiempo para irse de cabeza al material y cumplir rápidamente la consigna. No tengo ninguna duda de eso. ¿Les parece? ¿Quieren que cortemos acá? No sé. Este es el esquema de la clase, la consigna y los contenidos para entregar antes de la medianoche del lunes. Ya saben, mándenme a la dirección y mándenme únicamente el trabajo. ¿Saben por qué? Porque si ustedes responden un mail colectivo, por ahí se me pierde en el medio a mí el trabajo y después no me queda registrado y ustedes me dicen, no, pero profe, si yo se lo entregué. ¿Mm? Entonces ustedes me mandan a la dirección de mail y individualmente el trabajo antes del lunes que viene y yo se los voy devolviendo y ya voy pensando la consigna para la próxima clase hasta ver si vamos tomando un ritmo y al final de la cursada podemos tener más herramientas para no ser expertos en política internacional, sino tener más herramientas para analizar los fenómenos de la política internacional. ¿Cortamos acá? Bueno, muy bien. Nos vemos el miércoles que viene y yo voy a estar atento a los correos que reciba si necesitan o si tienen alguna duda. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Chao, profe, saludos. Adiós.